buenos días, amados hermanos de Iglesia Asamblea de Dios Luz en tu Camino y todos los hermanos que siempre se conectan con nuestra página en los momentos y días que estamos predicando la palabra del Señor, y nuestro propósito es que se alimente su alma. Así que yo te pido que te detengas un momento. Recuerda que hoy sería un día que estuvieras en la iglesia, pero ahora estamos reuniéndonos, como decirlo, en una iglesia virtual. Por lo tanto, aprecia y está la palabra de Dios que damos para tu necesidad en esta preciosa mañana. Esta mañana quiero predicar la segunda parte que inicié el día martes con el tema fidelidad permanente. Y si usted me escuchó o no, y recuerda, leímos en el libro de Efesios, usando la palabra Efesios 6:14, que dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la coraza de justicia. La frase en la cual me he detenido y me detengo para predicar este sermón en dos partes es la parte que es una oración con sentido completo que dice: estad pues firme. Para eso estuve hablando de que para ser fieles y mantenernos permanente fieles al Señor, necesitamos tener la característica de firmeza, y eso lo estuve explicando. En segundo lugar, fue el punto de que hay que ser fuertes en el Señor, fortaleceos en el poder de su fuerza, dice la palabra. De esa manera, estos fueron los dos puntos que estuve tratando para que hoy predique la tercera parte, que se trata sobre el aspecto fructífero. Por lo tanto, tú tienes que darte cuenta que este sermón puede ser muy bien recordado porque tiene tres palabras claves: ser firmes, ser fuertes y ser fructífero. Esto es determinante para la fidelidad permanente. Así que con todo el respeto y el amor de Dios y con la habilitación del Espíritu Santo que siempre está con nosotros, yo en esta mañana, como un vaso de barro en las manos del Señor Todopoderoso, te imparto esa palabra que yo y tú necesitamos. Detente pues un momento ahora a escuchar la palabra. Vamos a darnos cuenta que cuando yo tengo que hablar sobre la parte tercera, que es fructífera, o sea, el aspecto que nos llama la atención, que para la fidelidad permanente hay que ser fructíferos. Y yo quiero que usted capte muy bien el hecho de lo que yo le voy a explicar en esta mañana. Fructíferos. Muy bien. En primer lugar, quiero hablar algo del contexto. Cuando Jesús habla en San Juan capítulo 15, dice: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Bueno, este es un versículo que también es importante en esta prédica de esta mañana. Pero yo quiero llevarles al contexto de este pasaje, en el cual se encuentra en Isaías capítulo 5, versículo 1, donde el Señor está hablando sobre la gran verdad de Israel, del pueblo de Israel. Y el versículo 7 del capítulo 5 del libro de Isaías dice así: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya.
esperaba, note, que es lo que esperaba el Señor. Esperaba rectitud. Aquí se traduce juicio. Y sigue diciendo, y he aquí que he encontrado vileza. Y he aquí yo estoy consciente de tu situación. Y he aquí clamor. Entonces, bajo este contexto, creo que nos demos cuenta que es también la visión de Jesucristo, que Él ha sembrado buena semilla en cada hijo de Dios y está esperando buenos frutos. Lamentablemente, en el caso de Israel, dice que esperaba encontrar frutos dulces y lamentablemente encontró frutos agrios. Es una situación que hoy se está viviendo. Entonces, la iglesia de Cristo se ha estado enfocando en aspectos que no debería de estarse centrando, porque hay una base fundamental en las Escrituras donde tenemos que basarnos. Hay un sinnúmero de actos o de aspectos que se hacen en todas las iglesias que muchas veces no tienen nada que ver con lo que exactamente dice la Escritura. Pero entonces eso nos indica que nos estamos apartando de los principios de Dios para desarrollar la vida cristiana y conformar el cuerpo de Cristo para poderlo, Él venirlo a traer. Por lo tanto, la vida fructífera es la que Dios está esperando. Y lógicamente, si hay firmeza, si somos fuertes en el Señor, como la primera parte del sermón, tenemos que tener una vida llena de frutos, no de actos y cosas que a veces se inventan los pastores, los líderes, para poder atraer la gente, llamar la atención y llenar los templos de personas simplemente convencidas y no convertidas. No quiero citar algunos aspectos porque no me toca en esta oportunidad verlo, pero tú te darás cuenta de lo que hoy te predico como base fundamental de lo que realmente la vida cristiana y la iglesia de Jesucristo tiene que estar produciendo para que entonces esté bien preparada para irse con el Señor. De no ser así, es una iglesia que no está preparada para irse con Cristo Jesús. Entonces, como yo sé que todos nos queremos ir, usted me va a decir a mí, yo no me quiero quedar, y eso es un hecho, yo tampoco, pero tenemos que aplicar dentro del cuadro que Dios establece en su palabra de una vida espiritual y de una iglesia verdadera, una iglesia militante, no una iglesia nominal. ¿Me comprenden? Entonces, en esta hora, yo quiero decirle que al relacionar esta tercera parte del sermón, tengo que usar aquí, tengo impreso el pasaje de San Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante, que me va a ayudar y a servir para remarcar las cosas necesarias que deben de llegar a su corazón. Entonces empecemos dentro de lo que ya he dicho, dentro de la parte introductoria que está diciendo en Isaías capítulo 5, versículo 1 al versículo 7. Muy bien, quiero remarcar que en este pasaje Jesús dice, yo soy la vid. Y si usted se da cuenta, encontramos que en el versículo 1 y en el versículo 5 se repite la séptima o el séptimo yo soy, de los cuales se encuentra en el Evangelio de Juan. 7 yo soy. Y este es el último autodesignación de Jesús en este Evangelio, donde Él vuelve a recalcar, yo soy. Y esas 7 veces implican lo que Dios le dijo a Moisés, anda en el nombre de yo soy. Por lo tanto, Jesucristo en esta mañana
quiere llegar a tu vida con la verdad. Muy bien. Note que identificamos entonces quién es la vid verdadera. La vid verdadera es Jesús. En segundo lugar, también identificamos que el Padre hace una labor. Y también vemos la parte que está participando, que es los pámpanos. Y los pámpanos son cada hijo de Dios que está unido a la vid. Por lo tanto, según este pasaje de la palabra del Señor, que nos prepara para que seamos la iglesia preparada para irse con Cristo, se debe remarcar entonces de que tu vida y mi vida debe ser una vida fructífica. Los frutos que te quiero mencionar son una cosa y las obras son otra cosa. Por lo tanto, pon mucha atención y podemos examinar nuestra vida a la luz de esta verdad. No es mi verdad, es la verdad de Cristo en la santa palabra del Señor. Entonces podemos ir diciendo que el plan de Dios es que seamos fructíferos. Amén. Así que las evidencias de la vida en el Espíritu son los frutos. Todo el mundo podemos considerarnos seres espirituales, porque oramos bastante, porque ayunamos y vigilamos, que es muy importante y es muy interesante hacerlo, pero dentro de lo que dice la palabra. Por ejemplo, te dejo una inquietud para que leas Isaías capítulo 58 y se comprenda cuál es el verdadero ayuno del Señor. Bueno, ese es otro tema, pero te lo dejo para que tú misma o mismo puedas leer ese pasaje y te des cuenta cuál es el verdadero ayuno del Señor. Sin duda tú has leído algunos libros de algunos hombres de Dios y que han hablado y tratado de llegar que hay diversidad de tipos de ayuno y los marcan de una manera muy diferente a lo que exactamente dice Isaías 58. Y cuando la Biblia nos habla del ayuno en el Nuevo Testamento, entonces los fariseos le dijeron a Jesús: mira, tus discípulos no ayunan y nosotros sí ayunamos. Y Jesucristo entonces sabía que los discípulos iban a ayunar y que los fariseos ayunaban también, pero era el verdadero ayuno que había que hacer, solamente que los fariseos estaban haciéndolo para ser vistos y con otros fines y propósitos. Pero si tú lees muy despacio el capítulo 58 de Isaías y puedes llevar a cabo este verdadero ayuno, tú te darás cuenta que dice al final: entonces nacerá la luz del Señor y la gloria de Jehová se manifestará, y la gloria y el resplandor será un hecho en aquel que cumple ese gran cometido, como está escrito. No podemos inventarnos nada, queridos pastores, líderes, amigos, hermanos. No podemos nosotros crear algo que es distinto a lo que dice la palabra. Tenemos que estar dentro de lo que está escrito. Y el Antiguo Testamento era y es un bosquejo del Nuevo Testamento. Esto significa que está revelado todo el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no podemos desechar ni el Antiguo Testamento, mucho menos el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Jesús claramente nos está enseñando que nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto y vuestro fruto sea cumplido. San Juan capítulo 15, versículo 16. Gloria a Dios. Muy bien, en esta mañana yo te voy a remarcar los frutos y tienes que notar cuán importante es. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23, tú muy bien sabes y has leído que la palabra del Señor habla de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Y quiero leerte para refrescar tu memoria y resembrar o regar la palabra en tu vida. Mas el fruto del Espíritu, oiga, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y subrayo,
Contra tales cosas no hay ley, no hay alguien que te lo pueda prohibir. Y con estos frutos del Espíritu, ese es el verdadero espiritual. Porque entonces ahí se ve que tiene la capacidad de perdonar y de dejar la amargura y las rencillas con tu prójimo o con quien sea. Por lo tanto, es determinante que tu vida espiritual no se base en algo que tú haces para agradar a Dios, sino en lo que tú produces como frutos que va a agradar a Dios. Y bajo esa base de los frutos, todo lo que tú hagas va a tener resultados positivos e inmediatos, porque Dios es fiel a su palabra y Él no miente. Gloria a su santo nombre. Entonces, encontramos que ahí está lo que es la vida espiritual genuina. Eso es realmente el que es espiritual. Por lo tanto, si tú lees antes de este pasaje que leí, tú vas a ver los frutos de la carne. Entonces, esos son los carnales. Hoy tenemos que identificarnos en qué grupo podemos ubicarnos de acuerdo a los frutos que estamos produciendo. Y de acuerdo a eso, Dios nos está calificando y observando para que nosotros desarrollemos lo que realmente se debe desarrollar como vida espiritual que agrada a Dios. Recuerda que en primer lugar también se menciona que hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces tienen que haber evidencias de aquello de lo cual yo me arrepiento. Y arrepentimiento es dolerse en el alma, en el corazón, de haber ofendido a Dios, y que me duela de tal manera en que le he ofendido a mi Padre, a mi Salvador, y que no me va a volver a pasar, porque nadie quiere sentir dolor continuamente. Ese es el verdadero arrepentimiento. Si tú te has arrepentido y no has sentido nada, yo creo que no has tenido el verdadero arrepentimiento. Muy bien, ya te lo dejo en claro. Así que este pasaje, para ser fructíferos, en el Evangelio de Juan capítulo 15 nos enseña grandes cosas. Uno de los aspectos importantes que nos enseña es de que una rama sea productiva, porque tú eres el pámpano, tú eres las ramas, y esa rama tiene que ser podada, tiene que ser sometida a beneficios que son disciplina del Señor. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos sujetos a que el Señor nos discipline, nos trate, porque escrito está en la palabra que el juicio de Dios ha de empezar en la propia casa. Y no solamente me refiero al hogar, sino me refiero a la iglesia. El juicio de Dios empieza primero en la iglesia, porque Dios hace una evaluación. No estoy hablando de un castigo, sino que estoy hablando de una evaluación, y según lo que nosotros tengamos, por decirlo así, que se sobreentiende, tenemos el punteo que tengamos, Dios necesita entonces tratar con nosotros. Por eso, en el libro de los Hebreos dice de la siguiente manera, que es muy importante: en verdad que a ningún momento el castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después es de fruto apacible, de justicia a los que en él son ejercitados. ¿A qué se refiere cuando dice en él son ejercitados? Es a la disciplina del Señor, es a la corrección y a la acción de Jesús o del Padre con su Espíritu en el trato con cada uno de sus hijos, para que podamos nosotros ir corrigiendo y podamos ser el vaso que un alfarero puede fabricar y tenerlo en capacidad de que ya pueda ser útil, y entonces será servicial. Por lo tanto, el pasaje del libro de San Juan nos dice que todo pámpano que en Jesús no lleva fruto, le quitará, note, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto.
puntos importantes. Necesitamos entonces aquí que nos demos cuenta el riesgo que nos pueden quitar de la vid. En segundo lugar, esa bendición de que nos limpia constantemente para que llevemos mucho fruto y más fruto. Y ahí hay que centrarnos que una vida espiritual genuina, yo voy a repetir mucho eso, se basa en la vida de producir los frutos que Jesús espera al haber sembrado buena semilla y no que le haya pasado y pase con lo que cité en Isaías capítulo 5, versículo 1 al versículo 7, que esperando Dios algo de ti, está esperando lo contrario. Por lo tanto, amados hermanos y amigos caídos o que están en el Señor, dice en el versículo 4 y 5 que hay que mantenerse estrechamente unido a la vid. Dice el pasaje, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, oye, de ti mismo no puedes llevar fruto. Por lo tanto, se dice y se declara, si no tuvierais en la vid, así, si no estuviere en la vid, así vosotros, si no estuvierais en mí, no llevaráis mucho fruto ni fruto. Por lo tanto, sigue diciendo el Evangelio de Juan, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que está en mí, note, el que está en mí, eso significa estar unido a la vid. Unido a la vid va a enriquecer la propia vida espiritual en el contacto constante con tu vida y te va a hacer una vida fructífera. Por lo tanto, el versículo que estoy leyendo dice que sin mí, o sea, sin Jesucristo, sin estar unidos a la vid, nada bueno podéis hacer para Dios. Eso será inútil porque podías estar separado de la vid. Jesús recalcó el pasaje, sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, la importancia de estar unidos a la vid, de estar unidos a Jesucristo. Como Él dice, Él está en mí y yo en Él. Gloria a su santo nombre. Por lo tanto, el pámpano que no lleva fruto, según el versículo 6, dice, es cortado. Y quiera el Señor que tú no estés de esa manera y tengas que haber sido cortado ya o ser cortado a cualquier momento. Eso está basado en la palabra. Lee el capítulo 15 de Juan, del versículo 1 al final, y tú mismo, que Dios con su Espíritu y habiendo orado, te ilumine sobre esas verdades y que puedas hacer memoria de este sermón en relación a ese pasaje tan importante. Por lo tanto, mis queridos hermanos, Cristo Jesús está esperando que el pámpano que tú eres se deje limpiar, lleve fruto y no sea cortado, no sea destruido. Gloria a Dios, porque Dios está siempre interviniendo con aquellos que son los suyos, con aquellos que son su iglesia, y que por lo tanto esta etapa difícil que podríamos estar pasando, nosotros podemos entenderla, que será para beneficio, si entendemos también que esto que está pasando tiene que ver con una iglesia que se ha descuidado y que se ha perdido el verdadero rumbo y no está en el camino centralizado que es Jesucristo, el camino estrecho. Así que yo quiero volver a continuar y decirte lo siguiente. En el versículo 7 y versículo 11 del capítulo 15 de San Juan dice, cuando permanecemos en Cristo, entonces todo va a ser en beneficio. Por lo tanto, si tú permaneces en Cristo ya como un convertido, tus oraciones serán bien efectivas, bien prácticas, serán rápidamente contestadas, porque Él mismo nos dijo, todo lo que al Padre pidan en mi nombre, yo lo haré. Pero estaba refiriéndose dentro de un contexto que se había citado en otros pasajes y en las enseñanzas que él había dicho. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dentro de ese contexto yo te estoy hablando en esta hora muy preciosa,
que tengo el privilegio de, como tu pastor que soy, llegar a tu vida, porque soy el responsable de tu alma, porque hacemos un trabajo como que velamos por las almas, pero realmente tú eres responsable de una manera individual. Nosotros somos responsables de hacer bien el trabajo. Por lo tanto, dice como que tuviéramos que dar cuenta de las ovejas, pero en ninguna manera llegará el momento, yo no podré dar cuenta de ti como oveja. Yo daré cuenta de mí como oveja, más que como predicador, más que como siervo, más que como otro que me puedan señalar o calificar. Yo tendré que dar cuenta como una oveja alcanzada por el gran pastor Jesucristo. Gloria a su nombre. Entonces nos damos cuenta que hay efectividad genuina cuando marcamos el paso que está escrito de la manera literal en este pasaje, sin ninguna profundidad ni necesidad de haber ido a un instituto teológico para que lo puedas entender. Esto lo puede entender el que es más sencillo o el analfabeta, pero si es hijo de Dios, él puede entenderlo. Si no lo lee, se lo pueden leer y él lo va a entender. Por lo tanto, yo quiero decirte que en el versículo 8 del capítulo 5 de San Juan nos dice que entonces glorificamos a Dios llevando fruto. Yo sé que cuando nos reuníamos y nos vamos a reunir, primero Dios, una vez más en la congregación, nosotros alabamos con himnos y con cantos y con alabanzas de adoración al Señor. Allí estamos, ¿qué? Glorificando a Dios. Esa es una verdad. Pero más allá de ese momento en que tú glorificas a Dios, en un momento de reunión con todos los hermanos, tú debes de seguir glorificando a Dios. Y yo en la vida diaria, donde me muevo y donde esté, con los frutos, porque el versículo 8 dice, en esto, oiga bien, en esto es glorificado mi Padre, dice Jesucristo, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Note de veras quién son así sus discípulos. Lo dice el versículo 8 del capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Aquí entonces encontramos una gran evidencia de nuestra condición de ser discípulos. No porque recibiste un discipulado, tú ya eres un discípulo. No. Es cierto que eso es una orientación determinante y muy importante, pero de nada te servirá si tú no produces los frutos que Dios está esperando. Él no está esperando frutos agrios como le pasó con la nación de Israel. Él está esperando frutos dulces que llegan como olor fragante a la presencia de Dios y que se vuelve una gran bendición para tu prójimo, para tu vecino, para tu amigo. Porque imagínate, si tú perdonas porque tienes el verdadero fruto del amor, y no estoy hablando del afecto natural, no estoy hablando del amor filial, no estoy hablando del amor erótico, estoy hablando del amor de Dios que está en tu vida y en mi vida, porque ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 5 o 10, tú puedes buscarlo y encontrarás esa verdad. Y entonces vamos a experimentar el verdadero gozo de recibir en nuestro corazón y de tener a Cristo en nuestro corazón. Y eso lo respaldo con el versículo 11 del capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Estas cosas os he hablado. Note que Jesucristo está refiriéndose a que ya declaró ciertas cosas que son determinantes y por lo tanto tú tienes que llevar el contexto de lo que has leído para entender el versículo 11. Estas cosas he hablado. ¿Cuáles? Las que ya te he mencionado y tú vas a leer. Para que mi gozo esté en vosotros. ¿Qué gozo tienes en tu corazón? El gozo de cumplir años, el gozo de que tienes dinero, el gozo de que tienes muchas
propiedades, el gozo de este mundo. No. Ese gozo no es el verdadero gozo. El gozo de tener a Cristo es importante, determinante. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, dice que tuvo gran gozo. ¿Por qué? Porque Zaqueo le recibió en su corazón. Por lo tanto, me interesa repetir el versículo 11. Estas cosas os he hablado, las anteriores. Eso es ver a la luz del contexto lo que uno lee en el versículo 11, para que mi gozo, oye, el gozo del Señor, lo que en el libro de Nehemías dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Tú en oración pides fortaleza y no está mal, pero tú tienes que darte cuenta que el gozo del Señor, al tener los frutos del Espíritu, será tu fortaleza. No serás un creyente débil, no seguirás siendo un creyente niño, un creyente tipo vidrio que por cualquier cosita se rompe. No, de ninguna manera serás un creyente fuerte en la fortaleza del Señor. Gloria a su santo nombre. En esta mañana yo sé que me están escuchando, y si no me puede escuchar, lo escucharán después, y quiero ir ya dando una parte que es como una recta final. Entonces vamos y consideramos ya a la luz de las Escrituras ¿quién es el espiritual? El que está unido a la vid, el pámpano que produce fruto, el verdadero fruto, y que lo demás que Dios dice que hagamos sobre esa base tendrá sus grandes resultados, y verás la mano de Dios en tu vida y en la vida de los demás, y mirarás la gloria de Dios, porque así está prometido en su santa palabra. Entonces nos convertimos en un vaso útil para el Señor. En el libro de Timoteo habla de varios vasos. Habla de un vaso de madera, habla de un vaso de bronce, habla de un vaso de metal, me parece, y también habla de un vaso de oro. ¿Cuál tú usarías? Yo creo que tú usarías el vaso de oro y no usarías el de madera. Por lo tanto, lo mismo es tu Señor, tu Dios, Jesús, tu Salvador, y el Espíritu Santo, la persona gloriosa que está con nosotros. Y en esta mañana se mueve en medio de aquí donde estoy predicando la palabra. Un hijo de Dios útil. Entonces va de menos a más, porque escrito está en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Dice, el justo, oiga, el justo, no el que hace pasarse como un creyente o como alguien que ya aceptó a Cristo, no, el justificado por la fe en Cristo Jesús. El justo, dice, es como la luz de la aurora que va en aumento. Tú tienes que ir en aumento, tú tienes que ir creciendo. Dice que se da fruto a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1, y que vuestro fruto permanezca, sea cumplido, en otras palabras que lo menciona la Escritura. Por la ley, por lo mismo, quiero dejarte bien marcado que hay una ley en toda edad. Hay que ser productivo. Todo lo que no es productivo es cortado. Recuerda que Jesús buscó fruto en aquella higuera y no encontró fruto en ella y la maldijo. ¿Por qué? Porque era inútil. Estaba inutilizando el terreno. Solo estaba sirviendo de estorbo. Había que cortarla. ¿Por qué? Estaba siendo inútil. Por lo tanto, si tú puedes caer en una vida inútil en la vida espiritual, tú tienes el riesgo de correr el mismo riesgo que corrió aquella higuera. Pero Dios te ama y no quiere que eso suceda. Hoy te ha hablado a tu corazón, hoy te ha hablado a tu vida directamente. Esta palabra suena bastante dura y extremada, pero quiero decirte que es la verdad, la verdadera absoluta verdad, porque es la que Jesús enseñó, no es la que hoy se inventan los hombres para endulzar los oídos de los pueblos y de las gentes que llegan, porque a ellos les interesa tener cantidad de gente en sus templos, porque eso les va a dar ciertos efectos que a ellos les conviene, y no están pensando en qué condición está en su alma. A lo mejor tu pastor no te pastoreó, ni te pastorea. Lo que es tu pastor posiblemente solo te predica,
pero el verdadero pastor pastorea las ovejas y está al cuidado del rebaño, porque la Biblia dice en el libro de Proverbios: conoce el estado de tus ovejas, gloria a su nombre. Por lo tanto, iré terminando ya con esa ley de la vida, con esa ley no se puede rechazar. Todo lo que se siembra crece, y todo lo que crece es útil, y todo lo que crece siendo útil es porque tiene fruto, y ese fruto es favorable. Por lo tanto, hay que ser productivos dentro del contexto de lo que ya te he hablado. Note que a veces se subestima a la vida de muchos hombres y mujeres que llegan a cierta edad, y eso es lo que la ciencia dice, que esta enfermedad apunta a los que tienen más de 60 años para 80. Oiga, yo quiero decirles que están equivocados, porque no es así. Dios es el que determina quién es el que va a morir, quién se va a contagiar. Él tiene el control. Por lo tanto, basado en la Escritura, yo descarto esa tendencia y esa idea de que se mueven las redes sociales y aún de los científicos, que esto es para los que tienen ya mucha edad. ¿Por qué te lo digo? Porque hay un pasaje importante que no podemos dejar de señalar. Por lo tanto, ya iré concluyendo, luego haré una oración por ti y haré una oración por ti. Pero luego, quiero leerte el Salmo 90, versículo 13 al 14. Tú lo puedes buscar y lo vas a leer. Dice así: aún en la vejez, aún en la vejez estarán, dice, oiga, aún en la vejez estarán fructíficos, aún en la vejez fructificarán, aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová es Dios. Así que no te asustes si tienes una edad de ese tipo y que por eso te va a llegar la enfermedad y te vas a morir. No, mentira. Lee el Salmo capítulo 90, versículo 13 y versículo 14. Por lo tanto, yo te dejo en esta mañana con esta palabra y voy a hacer una oración y por lo mismo una invitación a tu vida, que esta mañana la palabra de Dios te ha llegado a tu corazón. Muy bien. Decide hoy que apartarte del Señor. Pámpano no está unido a la vid. No tienes fruto, no estás unido a la vid. Hoy es tu oportunidad. ¿De qué? De unirte en un contacto a la vid, a la vid, como tú, el pámpano salvado. Eso enriquecerá, ¿qué cosa? La vida espiritual, porque habrá un contacto directo con quien produce el alimento para que puedas producir fruto. Como ya dijimos, de ti no puedes producir fruto por sí mismo. Si tú oras 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 hora, 5 horas, y no va a ser posible que por eso produzca fruto. No, porque puede ser que estás separado de la vid, y esa oración es tomada en cuenta. Pero el Señor dice: pero estás separado de la vid. Únete a la vid más cada día y crece, como te cité el pasaje. Y te vuelvo a repetir y te invito: lee el capítulo 15 de San Juan y entenderás más de lo que yo quise decirte por el tiempo breve que tengo que usar, aunque no tan breve, porque es difícil decir todo lo que hay que decir en un mensaje en un tiempo muy breve. Pero quiero decirte también que tú puedas leer el Salmo 90, 13 y 14. Eso me llena mucho de bendición a mí, y quiero llevarle bendición a todos los que ya tenemos más de una edad en la cual como que nos apuntaran a que desapareciera esa generación, la generación que estuvo y formó la generación que hoy quieren que ella solamente se quede para hacer con ellos lo que ellos quieren, y que quede eliminada la generación que tiene la verdadera verdad de Dios. Por lo tanto, quiero orar por tu vida. Padre bueno, tu palabra es verdad. En esta bendita mañana, glorioso día,
precioso día. Día de estar adorándote y alabándote. Y de una manera virtual nos reunimos con todo aquel que ha sido obediente y ha sabido que este día había que estar en contacto virtualmente con la iglesia, con su pastor, para llevarle la palabra. En esta mañana tú debes de reflexionar, tú tienes que examinarte. No debes de seguir si no estás en esta condición de esa manera. Tú tienes que ubicarte dentro del contexto que encuadra la perfecta voluntad de Dios que hemos predicado y que tú conoces, porque tú tienes mucho conocimiento de Dios. En esta mañana te quiero decir que por ese conocimiento tú también serás juzgado, pero ruego al Padre, en el nombre de Jesús, en la soberana voluntad de Él, porque yo no puedo proclamar ni declarar, eso no pertenece a ningún hombre, eso pertenece a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Proclamar y declarar. Lo que como siervo de Dios uno tiene que hacer es confirmar lo que Él declara, lo que Él proclama, porque Él es la autoridad absoluta. Por lo tanto, en esta mañana, Padre mío, visita ese corazón, visita esa vida, ese poder del Espíritu Santo que es una realidad aquí con nosotros en esta mañana. Se mueva allí en el seno de esa familia que le puso atención al momento al cual le llamamos y le avisamos con tiempo para que pudiera gozarse oyendo la palabra que necesita y que alimenta el alma. En el nombre de Jesús y por el nuevo pacto en la sangre de Cristo, abre tu corazón. Crece en el Señor, sé una vida productiva en los frutos del Señor y lo demás síguelo haciendo y entonces Dios glorificará su nombre. Padre, lleva a cabo tu propósito en tu santa y soberana voluntad, en base a tu misma palabra y a tu soberanía. Aquel que está triste y afligido, ¿por qué? Por la enfermedad. Aquel que piensa que le puede tocar, su imaginación le está fallando, su mentalidad está hiriéndose por un lado distinto. Yo quiero que esta noche, Padre mío, o en esta mañana, perdón, tú ubiques en esta mañana esa mentalidad, esa imaginación desviada, que esa mentalidad se convierta y se concentre en ti, Padre mío, en Jesús, el Salvador del mundo, en el poder del Espíritu Santo y en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios mío, toca. Tú puedes ministrar ahí. No es necesario que alguien le ponga las manos, Padre mío. El Espíritu Santo es una persona y Él puede ministrarle, Él puede abrazarle, Él puede redarguirle, Él puede corregirle, Él puede enseñarle, Él puede convencerle. Gloria a tu nombre por la operación del Espíritu Santo que se está llevando a cabo en la vida de aquellos que abren su corazón, su intelecto, su voluntad y todo su alma a esta palabra, específicamente al Dios de esta palabra, al Dios verdadero, al Cristo resucitado verdadero y al Espíritu Santo verdadero. No es una influencia, es el poder de Dios. No te dejes guiar por influencias humanas, por tendencias que se añaden como los fariseos añadían a la ley cosas para que se cumplieran los mandamientos de hombres. Fuera mandamientos de hombres de tu vida. Sujétate a la palabra de Dios. Es ahí donde tendrás el éxito que tal vez no has alcanzado. Es ahí donde alcanzarás lo que Dios te dijo que ibas a alcanzar. Y tú lo vas a alcanzar. Llegará el tiempo. Dios tiene su tiempo para cada cosa. Así que dale tú el tiempo a Dios que corresponde. Y dale lo que te he dicho que tienes que darle. Entonces Él será alguien que corresponderá, porque Él es fiel y justo para operar en todos nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde de todo mal. En el nombre de Jesús, bajo la sombra del Omnipotente, sigamos predicando, sigamos adelante con la bendición de Dios, que Cristo pronto viene y que la iglesia esté preparada y nos vayamos con Cristo para siempre y después de 7 años retornar a la tierra donde ha pasado tantas cosas difíciles que la humanidad no se puede imaginar. Pero nosotros escaparemos de ello, porque así dice tu palabra en el libro de Apocalipsis capítulo
capítulo 3, versículo 10, y también en muchos pasajes que en otra oportunidad estaré predicando. Bendición del Padre, en la autoridad de Jesucristo y la autoridad del Espíritu Santo para tu familia, para tu hogar, para tus hijos, que sean alcanzados. Señor, rompe esas cadenas de vicio, esas cadenas de corrupción. Arráncalo, Señor. Tú puedes. Esas almas, por ellas tú moriste, se te escaparon. Derrota a Satanás. Suéltala, Satanás. Jesucristo te lo ordena. En el nombre de Jesús, esas almas son de Cristo. Pertenecen a Él porque Él murió por ellos. Por la sangre de Cristo, tú puedes ser libre de toda cadena de vicio, pero entrégate de corazón, entrégate de veras, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Ríndete a Él y todo cambiará. Bendiciones hoy, mañana y siempre. Y esté pendiente para que nosotros estemos conectados con ustedes y transmitiendo la palabra del Señor. Y también te suplicamos, te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes y que la palabra llegue a miles y a muchas personas. Esta palabra, por favor, dale compartir. No tienes que pagar, no hay nada lucrativo, no se persigue ninguna ganancia. Se persigue llevar la palabra verdadera a quien la pueda oír, y tú serás uno de los que participas en este ministerio. Bendiciones y Dios te guarde. Amén.